Bueno, pues como adelantábamos ayer, ya se ha abierto al público por fin la carretera de Nazaret a la antigua carretera del complejo agroindustrial de Teguise. Esto va a permitir que muchos coches que vayan para San Bartolomé de esa zona o a Famara no tengan que pasar precisamente por la villa de Teguise. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Está con nosotros y le damos la bienvenida a don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está usted? Muy bien. Me alegro que usted siga muy bien, como también me alegro que siga don Valentín Aullané. Buenas tardes, don Valentín. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas... Te alegraste primero antes de preguntarle cómo estaba. También Tú me ya te alegraste. yo me alegro ya, porque ya le dije que estaba bien. Bueno, digo que muchas noticias, lo de la carretera de Nazaret, luego hablaremos, aportaremos imágenes. La verdad es que debe ser una equivocación del gabinete de prensa de presidencia, porque a nosotros al menos no nos ha llegado. Es verdad que nosotros ya dimos la noticia en primicia ayer, porque se nos filtró, hay que decirlo con claridad, de que se iba a abrir y fue publicada en el Lancelot Digital a las 3:30, 4 de la tarde. Pero la verdad es que al menos nosotros no sabíamos, oficialmente no teníamos ningún comunicado, se nos ha invitado, no sé si a usted, Pedro, a nosotros O2 Radio, el tampoco llegó nada, seguramente habrá sido un despiste por parte del gabinete de prensa, pero es verdad que había una página una página oficial que creo que lo colgaba. A nosotros también nos llegó por parte de Nueva Canarias, que también supongo yo que por estar en el gobierno de Canarias también se habrán enterado, no sé por qué, y después, hombre, deduciéndolo de la nota de prensa del Partido Popular, era fácil entender que hoy se abría la carretera de Nazaret, aparte de que esta mañana estuvo Olivia Duque, que es la concejal de urbanismo de Teguise, en el PG Verde y nos comentó de que sí, que se iba a inaugurar, que ellos no estaban invitados, pero que se iba a inaugurar. Hombre, que no haya nota de prensa oficial del Cabildo puede tener incluso detrás, pues, digamos, una intencionalidad, teniendo en cuenta que esta carretera lleva inaugurándose desde el final del año pasado y que encima hubo un conflicto, digamos, desde el punto de vista institucional en relación a que el Cabildo... Un conato de inauguración. Exacto, hubo, ¿no? un conflicto de intereses, ¿no? Porque en este caso fue que desde que el alcalde de Teguise y el que va a ser candidato al Cabildo se enteró de que se iba a abrir, que se había terminado ya la obra, pues... No, y pensaban inaugurarla. Y algún trabajador, vamos a decir, de alguna administración, se lo filtró al Ayuntamiento de Teguise. El Ayuntamiento de Teguise se acercó a los vecinos el día antes para anunciarles también de que, hombre, que ya estaba todo terminado y que el día siguiente se pensaba abrir, inaugurar, etcétera, etcétera. Y eso lo que hizo fue paralizarlo todo. Paralizar todo porque se enfadó, en este caso, la presidencia del Cabildo, porque consideraban que era un acto no de traición, pero sí de aprovechar, digamos, una... Deslealtad institucional, sí, que parece que es lo que está de moda institucional, porque creía que de alguna manera tenía que haber esperado Oswaldo hasta que la presidenta pues oficialmente abriera la carretera. Hombre, yo lo que tengo dudas, teniendo en cuenta cómo actúa en algunas ocasiones en el Cabildo de Lanzarote, es que no haya sectarismo detrás de esta inauguración y que probablemente el alcalde a lo mejor lo que haya pretendido es poder acudir, porque si no el Cabildo no lo invita. No me extrañaría que el Cabildo no invitase al máximo responsable de un ayuntamiento donde se inaugura una carretera que es con fondos del Cabildo. Perfecto, si eso se dice en la inauguración. Yo no lo sé porque no nos han invitado, pero apostaría... Valentín, esta mañana nos dijo Olivia Duque que el ayuntamiento no había recibido esta mañana, que a lo mejor la mañana es larga y era la 1 del mediodía. Bueno, pues podemos mandar un WhatsApp a alguna de las personas a ver si al final los invitaron. Porque la idea que yo tengo es que no lo invitaron finalmente, pero bueno, ya lo veremos, no quiero meter la pata. Voy a preguntárselo al amigo Eño, hemos podido hablar con el consejero de Obras Públicas, que nos ha llamado ahora recientemente, dice que él estaba ahora mismo en la carretera y que efectivamente estaba la presidenta del Cabildo y algunas personas más en la apertura oficial de esa carretera. Más allá de los protocolos y de los temas electorales, yo creo que lo importante es que se haya hecho esta carretera. Lanzarote lo venía reclamando desde hacía ya muchos años, en este medio de comunicación al menos decíamos que era una vergüenza que una isla tuviera una carretera tan peligrosa como la que estaba hasta hace unos años. Esto es un proyecto que viene desde atrás. Finalmente la presidencia del Cabildo, tanto cuando estaba Jacobo Medina como después, se lo ha tomado con mucho interés y se ha hecho una carretera que, a pesar de que tuvo sus primeros inconvenientes,
yo creo que es un salto cualitativo y cuantitativo importante dentro de esas carreteras menores. Y era una necesidad, Son carreteras menores. Es que la carretera estaba... Bueno, aquello era un peligro. Son dos carreteras, las que, perdona Valentina, más que un pequeño apunte, dos carreteras que se van a hacer en todo este mandato, que vienen del mandato pasado, el proyecto, la licitación y todo, que es la del Islote y la de Nazaret, y después la rotonda de la Calderina, de Macher. Eso es el bagaje que hay en la Consejería de Obras del Cabildo de Lanzarote en colaboración con el Gobierno de Canarias, etcétera, etcétera. Más la de Taballesco, que todavía sigue sin abrirse. No, la Taballesco, que yo sepa, todavía no está terminada. Sigue sin abrirse, por eso. Siempre, si empezamos a contar los parques, a lo mejor juntamos por una carretera también. Esa carretera, hombre, por llamarlo de alguna forma, la que había antes, que yo la utilizaba mucho. Yo, para ir a Famara no cogía por Teguisa, a pesar de que te podías cargar el coche directamente, pero era además de doble sentido. O sea, que a veces te veías en medio de un socavón y venía otro coche. Lo que pasa es que la gente, como ya se conoce la carretera, iba con cuidado. Ahora se ha hecho una carretera. El tema, yo creo que, hombre, como los técnicos que hacen estas cosas, porque esto no es culpa del político, me imagino que habrá hecho una carretera ahora en condiciones, porque hay una de las cosas que no se debería de hacer ninguna carretera en Lanzarote sin margen para los... Tiene márgenes. Esta sí, porque esta llevó expropiaciones. Por eso digo que en esta se empezó a expropiar. Pero es fundamental que tenga margen, no solo para seguridad para los coches, oye, que siempre es bueno tener... Bueno, ahí tiene un pequeño margen, lo estamos viendo ahora, lo cual me alegro, porque como mínimo ese es el margen que hay que poner en una carretera para tener cierta seguridad para el vehículo, pero también para los ciclistas. Después llegas a la carretera que va desde Mozaga a Teguise y no hay ni un solo margen, pero es lo que hay. Pero por eso digo que no, igual que fue una metedura de pata, porque ahí lo utiliza mucha gente, sobre todo desde la gente de la Santa Sport, la carretera de Famara, que se hizo hace pues unos 12 años, la nueva carretera de Famara, no se hizo con margen. Mira que luchamos, digo, oye, ¿qué cuesta ponerle? Fue en la época que era... si no me equivoco, consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Cabildo, el hijo de Dima, Fabián Martín. Y recuerdo que le preguntaba, pero Fabián, hombre, ustedes que siempre piensan, tu padre que siempre ha pensado en el futuro, ¿cómo van a hacer esa carretera sin margen? Pues se hizo prácticamente sin margen, se hizo creo que tiene un margen de 30, 40 centímetros, que es ridículo. Y es realmente, no se entiende por qué no se hace. Me acuerdo que alguien me dijo que es que el plan insular no permite los márgenes de carretera, eso es un disparate. Si lo permite, otra cosa que haya carretera, que tengan que expropiar y tengan que hacerlo. Y al contrario, lo de los márgenes lo que te permite es eso, que los ciclistas puedan circular. Ahora que estamos hablando tanto de, que vendemos una isla de la vía ciclar, como deportiva, una isla que tiene unas condiciones fantásticas para hacer ciclismo y tiene esas condiciones, pero lo que no tiene son... No, la isla lo tiene, la que no le ponemos nosotros son los complementos. Claro, la infraestructura. El ser humano que está en este cargo de representación son los que nos ponen el resto que hace Mira, falta. Y hablando de carreteras, Jorge, porque quiero decirlo, Canarias 7 saca hoy un reportaje en relación con el convenio Canarias-Estado, que va del 2018 al 2027. Todavía hay tiempo, pero son más de 1.200, lo han aumentado a 1.200 y pico millones. Cuando hacen la relación de las obras ya hechas, proyectadas, licitadas, etcétera, etcétera, ahí Lanzarote solo aparece con el millón de la glorieta de Macher, en Tía, y después con los 4,3 millones para la carretera de Playa Honda. Que está pendiente. Mira, hay solo, yo lo miré por arriba cuando tú me lo comentaste antes, hay una circunvalación en Tenerife, el anillo insular, 200 y pico millones. 240 millones, 240. Para Fuerteventura, 92 millones. Para La Gomera, 20 millones. Para Gran Canaria, creo que estoy hablando de memoria, que lo tienes tú ahora, Jorge, 49 millones. Para Lanzarote, lo que acabas de comentar tú, hay una ya hecha, la rotonda, y los 4 millones que son con fondos propios. Esto es del convenio de carretera a nivel estatal. A nivel estatal. Bueno, y hay que decir que efectivamente, que en este nuevo plan, como bien dijo Valentín, de ese convenio de carretera, que para que lo entienda, esto es un viejo pleito que mantiene el gobierno de Canarias ya desde la época de Fernando... No, pero ya se está pagando. De Fernando de Clavijo, que se ha ido, primero se aceptó unos 400 y pico millones en una primera fase y ahora se ha conseguido por parte del gobierno de Canarias que se sume 1.000, creo que son ahora casi 1.000 millones, ¿no? 1.200. 1.200 millones. Bien, pues solo de esos 1.200 millones a Lanzarote, que ya tiene un déficit de carretera extraordinario, solo figura en ese plan, solo se recoge una obra que ya está hecha, que ha costado 1 millón de euros.
la famosa... Pero creo que son de fondos propios, ¿eh? No son ni del plan de carretera. No, Canarias pero ahora Astral. se lo pagan, ahora se lo pagan. lo Ahí pagan, aparece como ahí que aparece. son fondos dentro del Sí, son ya del convenio. actuaciones que se han adelantado. Y otra que se ha puesto es los 4,5 millones que ustedes han dicho del paso de... sí. ¿No? Debajo Lo de Playa Honda. el paso de Playa Honda, el segundo puente. El segundo puente de Playa Honda. Bien, que está muy bien, aunque es un parche, pero está muy bien. Pero es que en la de los 407 millones no se dedicó ni un euro a la isla de Lanzarote en carretera. Ni un euro de los 407 millones de la deuda. Es decir, que el plan total del convenio de carretera se sitúa en 1.600 millones. Los 400 anteriores más los 1.200 de ahora. Pues en 1.600 millones de euros, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, este gobierno de Canarias solo ha destinado a la isla de Lanzarote 5,5 millones de euros. Que hay 20 millones para La Gomera, que hay 92 para Fuerteventura, sí. 49 para Gran Canaria, 240 para Tenerife y para Lanzarote, quitar el millón de la rotonda, 4.300.000 euros. Eso es lo que hay. No, estamos hablando que el convenio va de 2018 a 2027, ¿vale? Son 5 años en los que se ha invertido esa cantidad, nada más, los 5 millones y poco más en la isla de Lanzarote. Ahora todavía queda, si el convenio vigente hasta el 2027, estamos hablando de que quedan 4 años más. Y yo estoy convencido, yo le pondría el cuño ya a que en esos 4 años tampoco se va a hacer nada nuevo más allá de la vía subterránea esa de Playa Honda. O sea, la rotonda elevada esta que también se pretende, que creo que es una necesidad imperiosa, porque esa rotonda es un peligro, la que está saliendo a Recife, y la que estaba prevista, la rotonda aérea, es la de la Unión, ¿no? Ese nudo con el cable, ¿no? Tampoco. Porque esa estuvo hasta presupuestada en algún momento. Lo cierto es que en Fuerteventura sí hay muchos millones. 92 millones, casi 100 millones, que es lo lógico. Sí, porque han hecho el tramo norte-sur por tramo, por eso también, y ahí ha habido una inversión gorda. Y Tenerife, sin lugar a dudas, la más beneficiada con el anillo insular. Efectivamente. 200 y pico millones. Bueno, mañana haremos un reportaje, pediremos también, en este caso, reacciones a los políticos, porque a veces los partidos políticos están callados. Si no somos los medios de comunicación, no dicen nada, tienen el complejo todos ellos de que como tampoco en su época se hicieron mucho, tampoco quieren criticar mucho porque a otros le van a decir, mira, pero ustedes qué hicieron. En definitiva, al final los perjudicados es la isla de Lanzarote. Y no se trata de hacer carreteras por hacer carreteras. Claro. Bueno, primero porque hay unas necesidades que son obvias. Pero después es que genera mucho empleo, mucha economía de otras pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Si no hacen inversiones de este tipo a través de las obras públicas... Pero entonces, no solo ya por el empleo, que es importante, pero es que Lanzarote se ha quedado atrás en infraestructura. Es que usted va a Fuerteventura y Fuerteventura nos ha adelantado por la izquierda y por la derecha. Es que ya da rabia de lo que está pasando en la isla de Lanzarote. Es que tú ves las carreteras que tenemos y son las mismas de hace 25 años. No hay nuevas. En materia de carreteras, pero como bien dice, hay otras infraestructuras necesarias que también se han quedado soletas. Ya. Bueno, ahora por cierto, los amigos tuyos de los ecologistas se han opuesto a sacar un comunicado, creo que se llama el colectivo Alcogida. Alcogida me imagino que deben ser el tema de donde se recoge el agua de la lluvia para las aljibes, antiguos aljibes. En este caso, Pedro, creo que se ha sacado un comunicado, ¿no? Se oponen, es un colectivo, hay que recordar que no solo es una asociación, son muchas asociaciones agrupadas, ¿no?, en esta Alcogida, como le han puesto de nombre, y lo que se oponen es al proyecto del desdoblamiento, ¿no? Esa carretera, piden que se soterre, que era en un primer momento mucha gente, muchas instituciones también, o la principal institución, San Bartolomé, apostaba por ella. El gobierno se le planteó esas 7 alternativas al gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias ha optado por esta que está criticando esta federación o este conjunto de... Sobre todo porque consume suelo nuevo y pasa por, digamos, por una zona dejable. Zona dejable, sí, dice que afecta a 345.000 metros cuadrados de suelo rústico. Y bueno, y ahí dicen algo que me parece interesante, que eso habría que ver si realmente es así, que saldría más barato incluso soterrarlo, que por el tema de expropiaciones, etcétera, etcétera, que se tienen que hacer para hacerla a mí me extraña, pero sí, es verdad que están diciendo eso, a mí me extraña. Pero el peligro no será que ahora después, amparándose en este movimiento, no tengamos ni el soterramiento, ni esta alternativa, que es una especie de circunvalación. Yo por eso en estas cosas, y yo sé que a estos señores ecologistas pues no les va a gustar,
pero Lanzarote necesita como agua de mayo esa conexión, y si no se va a hacer el soterramiento, es necesario, muy necesario que se haga esa carretera, y en este caso yo creo que si se ha tomado la decisión, que creo que ya se ha tomado definitivamente. Ya está en licitación el proyecto. Por eso, pues ya lo que hay que acometerlo, y una vez que se licite las obras, acometerlo. Pero es curioso que esto va para el año 2025, por lo menos. Sí. Las ganas No, tuyas. digo que se inicia la obra. y no lo sé, que el 2025 dentro de 2 años nada más. Que lo curioso de todo esto, que es un movimiento ecologista que está yendo en contra de un proyecto que está siendo empujado por los padres del territorio, los padres de la ordenación del territorio, ¿no? Porque el gobierno de Canarias es el Pacto de las Flores. En el gobierno del Cabildo de Lanzarote, pues algo parecido al Pacto de las Flores. Y es vamos a decir, se entiende, ¿no? Que la parte más protectora del territorio, o los más puristas, vamos a decir así, se están metiendo con los que se entendía que eran los abanderados del ni un kilómetro más de carretera, bueno, etcétera, etcétera. Pedro, es que si no hubiera estado gobernando el PSOE con Podemos, estas asociaciones, en lugar de hacerlo de una manera pues educada, hubieran ido al juzgado. Hubieran ido al juzgado, no, se hubieran puesto allí en el cable, hubieran hecho de todo. Bueno, no le quiero ni contar, y alguna institución fundacional, ¿no? No le diría yo nada. Es la misma asociación que también planteó el tema de los rallies. Allí, sí, en rueda de prensa que dieron ahí en el comunicado dicen que el proyecto inicial del gobierno de Canarias planteaba lo del soterramiento. Lo de las 7 posibilidades, claro, ¿no? Entonces, claro, uno no entiende que cuando eliges un proyecto en vez de otro, teniendo en cuenta que si efectivamente va a ser tan complicado, va a haber expropiaciones, y este grupo ecologista dice que va a ser más barato, no se entiende que no hayan utilizado, digamos, que no hayan cogido el otro proyecto, el de soterramiento, ¿no? Bueno, de todas maneras, hay partidos políticos que están a favor de que se lleve el tema nuevamente al Consejo de la Reserva, lo ha planteado Coalición Canaria, de que se vuelva a plantear y que si se puede dar marcha atrás, se dé marcha atrás. Pero yo opino lo mismo que ustedes, es decir, con el miedo de que al final, entre pito y flauta, la carretera ¿qué es lo que nos ha ocurrido? Y lo que están frotándose las manos, pues los gomeros, los palmeros, y a ver si rechazan otra inversión importante para Lanzarote. Bueno, por cierto, que la policía local de Arrecife localizó un coche a 130 kilómetros por la vía medular de Arrecife. En este caso no pasó nada de milagro, porque a esas velocidades... Hombre, lo que estamos viendo es que este sistema de cámaras que se ha implantado recientemente, creo que Jacobo Lemer nos lo anunció en su momento, y que también ha servido curiosamente para detectar otro tipo de delitos, pues en este caso sí parece que está siendo efectivo, ¿no? Bueno, este es el caso llamativo, supongo que se habrán cogido más. Solo iba, creo que... A 130. A 130 kilómetros, cuando tenía que ir a 40, es decir, iba a 90 kilómetros por encima del límite de la permitido. Supongo yo que cuando se lleve a cabo todo el procedimiento, porque una cosa es lo que se ha saltado, y otra cosa es cuando se le procese porque creo que es delito, ir a esta velocidad. Creo que son 4 años de carné. De retirada de carné, sí, 4 años de retirada de carné, y creo que una multa considerable. Bueno, parece que está funcionando, digamos, la modernización y la centralización de todo el tema de los radares ahí en la nueva sede de la policía. Y lo que me parece una bestialidad es cómo puede ir alguien a 130. Porque además se ve que había bastante... Todo el mundo va a 60, 70, porque cuando no hay nadie... Que había bastante, o sea, que había tráfico también, es decir, que no es a una hora nocturna en la que diga, pues aprovecho y meto el acelerón. Sí, a ver, normalmente todo el mundo va un poco más por encima porque la carretera lo permite, ¿no? Por encima, 60, 65, 70 máximo, pero ya 130 parece arduamente peligroso. Bueno, por cierto que... las jaulas marinas que ya están a punto de ser desmanteladas, me refiero a esas jaulas marinas, polémicas jaulas marinas que están en Playa Quemada. Hoy hemos hablado con un representante del comité de empresa, porque por lo visto son 50 las personas que una vez que se desmantele van a quedar en el paro. Y realmente, más allá de que Lanzarote casi prácticamente, no toda, pero una gran parte, están en contra de este tipo de negocios alternativos, lo cierto es que también está, como siempre, digamos, la discusión
de si realmente, bueno, ahora hay 50 personas que se van a quedar. Pero es por la idoneidad del lugar, ¿eh? Sí, sí. Parece que... Pero de todas maneras creo, leí, Jorge, que no se van al paro, sino que han abierto un expediente de regulación de empleo, con lo cual lo que se puede entender es que esta empresa... Se van al paro, van a ser despedidos. Pero con expediente de regulación Sí, que van a recibir un poquito más de indemnización, pero se van al paro, aunque están en la negociación, ¿eh? Pero con el ERE, lo que yo entiendo, Pedro, es que es posible que si se instalan en otro lado puedan recuperar a esos trabajadores. Bueno, lo tiene complicado, porque al menos esto es lo que nos cuenta José María, Torres, que es el representante del comité de empresa de las jaulas marinas de Playa Quemada. Se acabó, ya no hay más piscifactoría, no hay más acuicultura en la isla de Canarias, aquí en Lanzarote. De esta manera, el presidente del comité de empresa de las piscifactorías de Playa Quemada nos confirmaba esta mañana el inicio del desmantelamiento de las jaulas marinas situadas frente a la costa sureña. José María Torres cree que 50 familias irán al paro y que les será muy difícil recuperar un trabajo de similares características. Primero es afectado. Nosotros vamos a ir 50 familias de Lanzarote a la calle y no vamos a encontrar trabajo. No lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos una formación muy específica, ¿eh? Y ya no hay más. Y los chicos que se quieran formar aquí, pues tendrán que ir para hostelería, con todo mi respeto para hostelería. Pero si queremos tener una isla 100% de hostelería, no le hurtemos el debate a la sociedad lanzaroteña. Este trabajador niega que su empresa haya producido algún atentado contra el medio ambiente de la zona. Si en 20 años que lleva esto funcionando, nunca nos han puesto una multa, nunca nos han interpuesto un acta ni por contaminación, entonces, ¿dónde están los informes fehacientes técnicos que nos han creado esa imagen nociva ante la sociedad lanzaroteña? Yo ahora mismo digo que soy patrón en las aulas de acuicultura y me tratan como si fuera un delincuente, y todos mis compañeros estamos igual. En cuanto a las respuesdas solicitadas por la empresa al Cabildo, Torres asegura que el gobierno que preside Dolores Corujo no ha respondido a sus peticiones. El Cabildo no nos dice nada. El Cabildo no nos dice nada. Le hemos mandado 5 correos electrónicos a la presidencia del Cabildo para tratar de reunirnos con ellos y nada, no nos recibe. Tras el fin de la concesión de estas jaulas en Playa Quemada, la empresa ahora ha solicitado permiso para trasladarse a las nuevas zonas aprobadas por el Plan Rector de Acuicultura de Canarias, pero la falta de definición tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias genera mayor incertidumbre y por ello se vislumbra un futuro poco halagüeño. Es un tema complejo, un tema con muchas aristas, porque sin duda la acuicultura es no ya el futuro, es el presente. Ya el 50%, más del 50% del pescado que se come en el mundo ya viene de granja de este tipo, ¿no? De piscifactoría o de granja de jaula marina, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, por lo tanto, está claro que esto va a seguir extendiéndose por todo el mundo, porque hay ya cálculo que dentro de 25 años será ya casi el 75% del pescado que se coma va a ser que viene de las granjas o de las jaulas marinas o de las piscifactorías. Pero en Lanzarote, aquí el debate es que se desarrolló por parte del gobierno canario para precisamente definir el plan, ¿no? Donde se pueden poner, el PROAC, ¿no? El PROAC, a ver dónde se pueden poner. Y el problema es que en Lanzarote prácticamente se eligió toda la vertiente este-sur de Lanzarote. Y esto efectivamente ha hecho que la gente se muestre en contra, porque a nosotros no nos parece que tenga sentido que se pueda colocar, por ejemplo, enfrente de las playas de Puerto de Carmen. Que era lo que contemplaba este PROAC, que creo que es donde se presentan las alegaciones, aunque curiosamente o en Papagayo, los únicos que han presentado alegaciones oficialmente fue el Ayuntamiento de Yaiza, aunque hubo un pronunciamiento institucional del Cabildo, Tías también se pronunció, San Bartolomé, pero alegaciones el Ayuntamiento de Yaiza. Sí, porque el único que puso en tiempo. Sí, en tiempo y forma, claro, las demás no valen. Y después, con respecto a esta posibilidad, según decía José María, que yo tampoco conozco mucho el tema, ellos no están en contra a que por el problema que está causándole a los vecinos y a la costa de Playa Quemada, ellos no están en contra de que se desmantelen esas aulas de Playa Quemada. Lo que pasa es que hay que buscar una alternativa, porque como en muchas ocasiones se ha hecho a prisa y corriendo, no lo sé, pero en el lugar menos adecuado, porque
lo que decían ellos, que lo que está causando todo el deterioro del fondo marino es, primero, que no haya habido vigilancia por parte del gobierno de Canarias al cambio de producto que se estaba criando, porque estaba enfocado. Esto eran atunes. Eran atunes y después se cambió a lubina. Y después el tema de la vigilancia permanente con respecto a cómo se estaba llevando el mantenimiento, porque se puede sancionar a la empresa, se puede corregir, etcétera, etcétera, y no llega al tema del perjuicio que le está causando a los fondos marinos. Pero la verdad, y introduzco este dato, es que todos los gobiernos, digamos, que tengan costa, están promocionando este tipo de actividad, porque lo consideran, digamos, como importante y alternativa. Pero es cierto que aquí hay que hacerse un planteamiento, que es lo que creo que debe ser el cabildo con los ayuntamientos, ¿no? Y hablarlo, y que se tome una decisión, incluso consultar al Consejo de la Reserva de la Biosfera. Oiga, pues queremos, se debe, o decimos que en Lanzarote perdemos, es verdad que hay muchos miles de millones para toda España, de ayuda precisamente de la Unión Europea para este tipo de instalaciones. Y se puede cambiar también esta norma, que yo no la encuentro sin lógica ninguna, de que también puedan haber piscifactorías en tierra. Es muy complicado. Nos comentaba tu amigo José María que eso es, date cuenta que ahí tiene una extensión de casi 100.000 metros. Claro, imagínate tú lo que costaría hacer en tierra balsas para 100.000 metros de... Dos cosas. Una, bueno, antes dije lo del ERE y estaba confundiéndome con el ERTE. Claro, esto es un ERE con lo cual se van al paro, porque yo pensaba, si es un ERTE, es posible que estén esperando al proyecto a ver dónde se puede instalar, porque el plan está ahí, no tendrán que Pero creo que la empresa ya le ha dicho que no ven posibilidades en Lanzarote. De todas maneras, en Gran Canaria hay funcionando piscifactorías. Las lubinas famosas tal son cotizadísimas en un montón de restaurantes. Ayer hace unos días salía en el país como diciendo que la lubina canaria estaba considerada como una de las mejores productos. Y es de piscifactoría y se supone que donde están instaladas no ha generado los problemas que aquí. A lo mejor aquí es que efectivamente sí se genera problemas. Pero el lugar aquí se estanca. La corriente mete en una zona como es una playa o esa zona de playa. En Gran Canaria creo que no afecta tanto en este sentido. Hombre, la que vemos claramente cuando vamos aterrizando en el Winter es Harinaga. Claro, pero allí no hay nada. Es que allí lo único que hay es viento. Bueno, no hay un muelle. Bueno, no, hay cositas. Hay cositas en toda Canarias, en todas las costas. Lo que sí que es verdad, lo que decía José María era que no hay ningún informe medioambiental en contra de esta. Yo creo que sí que hay informes que hay uno que encargó el propio ayuntamiento de Yaiza. Y ahí sí que dice que tiene una afección en los fondos marinos. Y en la costa también. Pero ellos de verdad que hemos hablado varias veces con José María, no se oponen al desmantelamiento en esa zona, pero que se busque una alternativa. Claro, parece que Lanzarote es complicado, porque Lanzarote la que tiene que hacer las gestiones con las instituciones. Esto es como que todo el mundo está a favor de que hagan cárceles y cuanto más cárceles mejor, pero después cuando te la ponen al lado de tu casa no la quieren, ¿no? Yeah. Y en esto pasa un poco con el tema de las jaulas marinas, que todo el mundo sabe que es necesaria, que es una alternativa, además que crea unos puestos de trabajo importantes. En este caso son 50 familias las que se van a ver afectadas, pero después nadie quiere que se las coloque. Y tiene razón Yaiza, es que colocar esa jaula en la costa de Yaiza, para mí me parece un disparate, o colocarla en la zona de Puerto del Carmen me parece otro disparate. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos ya de la pesca como antes, y entonces, es decir, por muy importante que sea, el negocio es mucho más importante, el negocio turístico, que el que puede haberse afectado gravemente por este tipo de jaulas. Por lo tanto, hay que saber, esto los técnicos son los que tienen que hablar. Yo siempre creo que que cuando yo tengo un problema en el baño, llamo al fontanero, que es el que sabe. Y cuando tengo un problema de luz, llamo al electricista. Pues porque a veces hay que decirlo así de claro para que la gente lo entienda. Esto nosotros tampoco sabemos. Lo que hay que buscar son los técnicos especialistas que digan, mira, aquí no va a haber ninguna afectación y se puede instalar. Pues si es así, que se instale en ese lugar. Pero entiendo a los trabajadores por la poca definición política e institucional. Lo ha recibido solo el director general de pesca. Le ha contestado, el director general de pesca del gobierno de Canarias, ayer o antes de ayer, nos decía esta mañana José María, y Osvaldo Betancor, que de un primer momento sí se ha interesado. Está pendiente de una cita con Óscar Noda, que también creo que le ha dicho que va a tener una cita con él, pero nadie más. Y muchas veces, aunque el mal sea inevitable,
escuchar a la gente es muy importante, No, hombre, porque claro, por lo menos te sientes atendido. Claro, y por lo menos cuando se están jugando con sus sueldos, ¿no? Bueno, por cierto, hay otra cosa que llama mucho la atención. Ayer, haciendo zapping. Sí, antes de que vayas avanzando, ya te adelanto que el Ayuntamiento de Teguise está muy enfadado porque no les invitaron a la apertura de la carretera de Nazaret, ya confirmada. Es impresionante. Pues fue lo que el rumor que nos había llegado, pues efectivamente se confirma. Estamos viendo ya, ahora sí, la nueva carretera. Son imágenes de hace escasamente media hora. Nosotros llegamos, pero ya se habían ido los políticos, porque, insistimos, no nos invitaron oficialmente por parte del Cabildo de Lanzarote a la inauguración de esta carretera. Yo quiero creer, porque conozco a Monse, que es la Habrá sido un presidenta, despiste. que ha sido un despiste, porque conociendo a Monse no creo que haya hecho una discriminación de este tipo, que además es perjudicial para ellos mismos. Pero ahora... Hombre, lo que Mira, pasa, mira, entrando por la carretera, mira lo que pasa ahora es que cuando mandas una nota de prensa, la mandas allá a un grupo de prensa en el que están todos. Pero lo que no se entiende no estamos nosotros. No, pero es que, a ver, se supone que otras notas de prensa sí que llegan. Entonces, claro, eso no se entiende Puede mucho. ser un error. Y más, Yo quiero pensar bien. Yo estoy seguro que fue un error. Yo creo que a todos nos ha llegado la invitación para ir al islote de la Fermina, ¿no? Así que es la misma institución la que invita. Yo creo que eso fue algún problema, algún error. Yo quiero creerlo así, porque lo otro es que no tiene sentido ninguno, por mucho que el Cabildo pueda no gustarle este medio de comunicación, porque podemos ser críticos con algunas de las actuaciones que ellos realizan. Oye, es normal, los políticos siempre les gusta que le hable siempre bien. Los políticos y sin ser los políticos, a nadie nos gusta recibir críticas, ¿eh? Sería un error si hay una intencionalidad en la invitación, pero de todas maneras lo que sí que está confirmado es que al Ayuntamiento de Teguise no le ha llegado no, eso sí está confirmado porque hay un audio enviado ahora mismo, por eso te porque digo, lo estaban escuchando y le mandaron un audio a Pedro. Pero vamos, ¿y cómo es posible que el Cabildo, la carretera donde está, en el municipio de Teguise, que no llame al alcalde? Hombre, pero el alcalde es candidato a enviar al Cabildo de Lanzarote. Pero no a se ver, puede cuando hacer. Y además se la... Pero cuando inauguraron la anterior rotonda, más porque también se inauguró esta, Pepe Juan sí estuvo allí. Es tener la misma gentileza institucional con el mismo, con el otro municipio. Y que además el alcalde representa a todos los ciudadanos de su municipio. Pero bueno, probablemente será el mismo error que se cometió con el tema de los medios. Bueno, en cualquier caso, insisto, yo creo que si los políticos supieran que este tipo de cosas se valoran negativamente por parte del pueblo, es decir, estos pleitos que si no te invitan porque eres contrincante político, ¿no? O lo vas a hacer ahora de cara a las próximas elecciones, los políticos, los ciudadanos, al menos yo y los que me rodean y están cerca de mí, lo que siempre valoran es la generosidad del otro. Es decir, la generosidad en política es una de las cosas que yo más cuando veo a una persona de una cierta ideología que respeta, que valora los argumentos del otro, pues ese es el tipo de personas que a mí por lo menos me gusta. Sí, lo que pasa es que la generalidad, o por lo menos yo es lo que he vivido, la generalidad es que al enemigo ni agua. Y eso lo practican los partidos políticos. Y cuando están cerca de unas elecciones, todavía menos. Bueno, por cierto, otra cuestión, que digo que haciendo zapping ayer por la tarde en mi casa, en la televisión, me encuentro una noticia, y es que el Transición Ecológica del Ministerio de Transición Ecológica había aprobado hacía unos días un decreto ley por el cual, un real decreto, mejor dicho, por el cual se va a permitir que las instalaciones fotovoltaicas de los grandes parques, tanto de fotovoltaicos como los eólicos, por ejemplo el de Lanzarote, los parques fotovoltaicos de Lanzarote, ya no necesiten el informe de evaluación medioambiental, entre otras cosas, porque un informe de esto tarda entre 1 año y 2 años en que el gobierno de Canarias, en este caso en Lanzarote, te lo otorguen, ¿no? ¿Por qué han hecho esto el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues lo ha hecho porque ha recibido una especie de medio tirón de oreja por parte de la Unión Europea, porque hay unos dineros, miles de millones para toda Europa, pero también para España, no sé, son 3 o 4 mil, todo esto para la economía verde, economía azul, en donde entra precisamente también este tipo de inversiones. Y hay muchos empresarios, claro, que como dan subvención y consideran que puede ser rentable, se han metido en este tipo de proyectos.
pero no son capaces en Canarias de sacar prácticamente ninguno. Y lo tienen muy complicado porque el gobierno de Canarias bueno, pues no ha estado diligente. Ahora mismo hay un titular a 5 columnas en el periódico La Provincia. Canarias pierde decenas de parques de energía renovable, precisamente porque se pasan de los plazos que hay establecidos y porque no se le dan, porque es muy engorroso todo el tema burocrático, y además ya era el tema medioambiental. Para que lo entiendan y no engañarse, evidentemente, y eso lo hemos dicho aquí, no hay que pedir permiso de evaluación medioambiental en zonas donde se puede instalar, es decir, no puede instalarse en parques nacionales, en terreno protegido. Ahí es donde no se puede poner. Pero en suelo rural o rústico o incluso degradado, que también era otra de las medidas que se intentaba rehabilitar ese suelo con proyectos de este tipo. Por mucho que haya sido por un tirón de oreja que le ha dado la Unión Europea a España y a otros gobiernos, no solo el de España, pues bienvenido sea. Ahora mismo en Lanzarote el problema que tenemos es que aquí ya no hacía falta el informe medioambiental, ¿o no? Aquí es que... aquí tenía que ser primero público. Primero hacer una inversión pública. No, todas las inversiones privadas que se han presentado en los últimos 4 años, todas se han sido rechazadas por el Cabildo de Lanzarote. Bueno, a través de esta última decisión, este Real Decreto, hay posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no siendo aceptados por el Cabildo de Lanzarote y a través de la entrada en vigor de este Real Decreto, a lo mejor sí pueden tener amparo, porque prácticamente, no lo sé. Podría tenernos ante la ley, sí. Sí, pero claro. Ante la ley, sí, pero si dicen que no, te ponen las dificultades, tiene que ir a la ley. Porque hay que recordar que no solo en Lanzarote lo que piden, y que yo sepa de memoria, 3 se han rechazado grandes proyectos de energías alternativas, sobre tanto fotovoltaicos como eólicos, ¿no? El de Pico de los el de Punta de los Vientos, el de Tía, el que también se quería hacer en el municipio de Tía, y el de La Escombrera, ¿no? Eran las 3 grandes, que ahí sí podrían tener amparo. Lo que pasa es que en el Lanzarote, primero, tenemos también esa negativa del Cabildo de Lanzarote, y creo que ha convencido al gobierno de Canarias para que no se autorice, aunque el gobierno de Canarias sí quería autorizar algunos, y segundo, que aquí también se han empeñado en que tiene que haber, y no está mal, si se pusieran las pilas, una ordenanza reguladora de energía alternativa. Claro, pero si yo estoy de acuerdo con algunos de los criterios que suelta el Cabildo de Lanzarote, que no se puede instalar en cualquier sitio, que hay que ver cuáles son las mejores zonas, pero es que eso es lo que no han hecho en 4 años. Es que no se ha hecho un plan energético para, además de otras cosas, se diga cuáles son las zonas donde se puede o no se puede, porque si se sabe la zona donde se puede, pues ya va a tiro hecho. También es verdad que esto tiene otro inconveniente, que es que después hay la especulación del suelo. Si a ti te ponen en un sitio, pues ya se revaloriza lo que es un suelo que vale 2 euros el metro cuadrado o menos, te revaloriza y te vale 15 o 20, ¿no? Y entonces también eso también es complicado. Pero siempre cuando no es Juana, es la hermana. Y la verdad es que en estos últimos 4 años no se han instalado sino 2 molinos de eólicos que ya venían aprobados del anterior mandato. Y está el anuncio, de 4 más, que es el parque fotovoltaico de San Bartolomé. Pero que todavía ni siquiera se ha empezado a construir. Hombre, la verdad es que Canarias en general, con el tema de la energía eólica, vamos, ha estado siempre, no solo está a la cola, sino ha tenido siempre problemas. El principal fue el concurso aquel famoso. Sí. El caso eólico, etcétera, etcétera. Y ahora, efectivamente, y después las trabas que se ponen desde la administración. El hecho de que no se pida el impacto medioambiental no supone que efectivamente se vaya a poner en el Parque Nacional de Timanfaya. De hecho, la ley del suelo ya recogía, y todo el mundo se tiró, bueno, los ecologistas se tiraron las manos a la cabeza, porque recogía que se podían instalar en suelo rústico. Claro. Y aún así, yo he visto, de algunas de las licencias que se pedían aquí, también tenían en contra a los propios ayuntamientos. Entonces, de alguna forma, esto tiene que desatascarse como sea, y yo creo que esta fórmula va a ser la única. De todas maneras, también les digo una cosa, es decir, el señor Pedro Sánchez, cuando quiso, por emergencia, instaló un cate aquí en Arrecife y no pidió ni licencia urbanística. Se levanta todos los problemas, impedimentos que hay. Y después hay que recordar que, según Pedro Sanginés, yo no sé si al final es cierto o no, porque yo nunca he tenido acceso, pero el plan general que se tiró a la basura, o que se archivó, el último plan insular de Esquiaga, sí recogía los trabajos relacionados con un posible plan
plan Mapa de eólico. implantación de energías alternativas. Bueno, vamos a seguir hablando porque estos son temas que realmente aquí se habla mucho, de isla biosférica, de sostenibilidad, pero lo más sostenible, se lo digo de en serio, en este mundo es poner las herramientas para que la gente pueda hacer cosas que favorezcan el medio ambiente. Y aquí se habla de todo esto, pero no se da ninguna facilidad. Vamos con nuestro invitado, Benjamín Perdomo, de los centros turísticos. Vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de los centros turísticos y aquí está el consejero delegado, don Benjamín Perdomo. Buenas tardes, don Benjamín, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Don Benjamín, ¿viene usted con fuerza de Madrid, de Fitur? Yo nunca he perdido la fuerza, a pesar de la tempestad. Siempre me he mantenido A flote. firme y a flote, sí, bien, bien. Efectivamente. De Fitur venimos contentos. Yo tenía una anécdota que había un político en Lanzarote que le llamamos la boya, porque aunque por mucho que lo metieras para el ¿Y fondo, no se puede decir el nombre? siempre surgía. Siempre al final corcho, emergía, ¿no? sí, el Flotaba, corcho, que es la flotaba. propiedad del corcho. Don Benjamín, hablando ahora de cosas más serias, yo creo que tenemos que estar todos muy contentos en Lanzarote porque los centros turísticos, según las cuentas provisionales que usted presentó, ha dado unos beneficios de 5,5 millones de euros y unos ingresos en total, es decir, de 32 millones, que creo que es el récord histórico. Sí, efectivamente. A mí sí que me gustaría primero recordar de dónde venimos, ¿no? Año 2020, pandemia, meses cerrados. Año 2021, 6 meses casi o prácticamente, no a 0-0, pero sí con poquito turismo. Supimos o tuvimos la capacidad de reacción en los últimos 6 meses para compensar todo lo que venía de esos 6 primeros meses. Y yo siempre decía, necesitamos un año de estabilidad, o por lo menos casi estabilidad, porque enero y febrero del 2022 fueron malos. Acuérdense que incluso hubo épocas en las que hubo restricciones. Y siempre lo dije, necesitamos un año de estabilidad para batir todas las cifras de negocio, récord y demás. Y aquí está el resultado. Yo recuerdo durante mucho tiempo mucha gente diciendo todos los cambios que estábamos haciendo, si estaba loco, que si se nos iba a la cabeza con tanta licitación, con tantos cambios de cartas en los restaurantes. Hoy tenemos los resultados. Cifra récord de negocio, 32 millones de euros, es decir, 3,5 millones más que el máximo año histórico cuando gobernaban los anteriores administradores, 28 y 29, sin imputación de subvenciones, limpio de polvo y paja, como dice la gente, papita pelada, papita comida. Cifra récord en restauración, cifra récord en las tiendas, es decir, una restauración casi en positivo, que pasa de 4 millones de euros en pérdidas en el 2018 y 2019 para estar casi en beneficios. Yo creo que la gestión, por más que le duele a algunos, es intachable. Los centros han vuelto a la isla de Lanzarote en el sentido de que hemos recuperado, y esto ha sido mérito de todos, de los medios de comunicación, cuando empezamos a hacer programas especiales en los centros que estaban vacíos. Acuérdense, Pedro hizo algunos, ustedes también hicieron unos cuantos. Es decir, hemos vuelto a recuperar la gente de Lanzarote, a que vuelva a los restaurantes, a que vuelva a disfrutar de la cultura por las mañanas, por las tardes, con conciertos, con comidas, con eventos. Es decir, creo que estamos más que orgullosos y hay una cosa que está clara, que la gestión de los centros es intachable y la gestión de los centros ha dado su fruto. Evidentemente los números están ahí y son los que cantan en este caso. Lo que sí es verdad es que hay gente que dicen que, hombre, Benjamín, que usted quiera apuntarse, o el PSOE, todos los méritos, pues que no está bien porque esto está ocurriendo hasta en los hoteles. Es decir, Lanzarote ha venido un turista de mayor poder adquisitivo y además la inflación ha provocado que haya más ingresos pero no más beneficios, porque han subido los costes también de explotación, ¿no? Fíjense usted hasta dónde llegamos, ¿eh? Ahora compramos menos en los aprovisionamientos para los centros turísticos. Miren lo que estoy diciendo, ¿eh? En los aprovisionamientos para los centros turísticos hemos bajado, que están las cuentas en las comparativas, más de 600.000 euros con respecto al 2018 y 2019. Más de 600.000 euros. Por cierto, nosotros compramos un 20-25% más caro por la inflación. Si nos llega a coger una época normal, eso se hubiese puesto en mucho más dinero. No ha subido los precios ustedes tampoco.
Hombre, es decir, los precios de la restauración sí, porque todo te sube, con lo cual hay que, es decir, sí, como han hecho todos los restaurantes. Como ha hecho Pero todos los perdona, restaurantes. yo que estuve el domingo, estuve comiendo en el Monumento, no me parece, y comí bastante bien, no me parecen precios desorbitados, ¿eh? Por ahí Lo se que se come paga. mucho más caro, ¿no? Me parece No, por ahí seguro. que Lanzarote está mucho más caro que el precio, por ejemplo, que Es que el precio Hermosillo. de la restauración Lanzarote, sobre todo de restaurantes más o menos de mediano a... No, y luego Está muy alto. y luego también es público y notorio. El Castillo de San José tiene 2 recomendaciones guía Repsol durante 2 años consecutivos, a ver si somos capaces de volver a mantenerla. El Campesino, premios Que Buenos Canarias, Timanfaya tiene el Solete, todo eso se ha construido ahora, con la misma gente que antes se criticaba y se insultaba desde Coalición Canaria, con los que enseñaban nóminas, es decir, con la misma gente le hemos dado la vuelta al calcetín. Y es más, aún así no nos podemos quedar quietos donde estamos. Este año 2023 yo creo que va a ser mejor que el 2022, porque vamos a tener los 2 meses que nos faltaron en el 2022, los tendremos ahora en el 2023. Pero nos queda mucho recorrido. Miren, tenemos licitando, o vamos a licitar ahora, la reforma de las oficinas por 1 millón de euros. Llegan 8 guaguas para Timanfaya, porque, es decir, habían guaguas de 25 y 30 años en Timanfaya. ¿Usted cree que podemos dar esta imagen? Y esos eran los grandes gestores que decían que gestionaban. 8 guaguas que nos llegan, ya el lunes la presentamos, empezamos con la nueva flota de vehículos para la nave de conservación y mantenimiento, vamos a presentar el proyecto que ya está entregado para reformar la cocina del castillo, porque yo sigo pensando que el Castillo de San José tiene que ser el primer estrella Michelin de la isla, estoy convencidísimo que lo vamos a lograr con nuestra gente, vamos a reformar el jardín de cactus, vamos a hacer que el molino gire y genere energía, reformarlo entero, que vuelva a girar como antiguamente, pero a su vez que vierta la energía con subvenciones por parte del Cabildo y desde la Presidencia. Y yo creo que la línea que hemos trazado, yo creo que es la correcta y por donde vamos. Los centros no desperdician nada, ¿no? No lo digo, porque ya van a aprovechar incluso la energía, cualquier día también se ponen a sacar. Bueno, y sí es verdad que el Cabildo está acabando, que esto es una parte que dirige la consejera Ariagona y junto con Presidencia también, que están ya los proyectos entregados, ahora sale la licitación para que los techos allá donde podemos, que son Jameos del Agua, Jardín, Timanfaya y Monumento al Campesino, sean autosuficientes con placas solares. Ya están los proyectos y ahora salen las licitaciones para no estar quemando ¿Pero combustible. van a poner encima o...? No, pero en zonas comunes, es decir, en zonas de personal, poco no en la impacto, obra, con sino poco con poco impacto impacto, visual. acostadas, Que no no se tenga van ni a ver. impacto, que no tenga efectivamente. impacto. Yo, Benjamín, sobre algo, lo apuntaba así un poquito Jorge al principio, de las cuentas, son 32 millones de ingresos, ¿no? Si le quitas los 6 del tema de restauración y los 4 de las tiendas, te quedan 22 millones que se supone que son de venta de entrada. Claro, ahí habría que comparar exactamente si ha habido una afluencia mucho mayor que yo creo que la ha habido, No, ha habido menor, en comparación con... ha habido menor afluencia. Lo que pasa es que aquí hay 2 cosas que también interfieren y son cambios también de mentalidad. Por ejemplo, bueno, salió hace poco y la Federación Turística se quejaba. Es decir, hemos quitado hemos quitado la venta de entradas individuales y solo la vendemos nosotros. Hemos quitado que a partir de las 3 de la tarde los descuentos del 20%, eso es nuestro, es decir, no es de agencias, con lo cual, es decir, con lo mismo que teníamos, hemos ampliado los ingresos porque hemos quitado, es decir, no hemos quitado, los gestionamos nosotros directamente. Antes había un descuento que a partir de las 3 de la tarde, que no iba nadie y que muchos esperaban a que fueran las 3 para poder entrar. Eso entonces, no, oiga, usted tiene un horario con unos precios, somos conscientes que somos un monopolio, yo quiero que a ti te vaya bien, pero no gestiones el negocio nuestro. El negocio nuestro lo gestionamos nosotros. Y usted trabaje como y otra cosita sobre las cuentas. Y luego, sobre todo, date cuenta también, la entrada individual. La entrada individual ya la vendemos a través de Internet. La taquilla, ¿vale?, de la venta online es la tercera taquilla, con lo cual ya no vas a través de agencias, vas directamente con nosotros y ya no tienes ese porcentaje que le das a la agencia, con lo cual tu cifra de negocio se dispara con varios cambios. Ya. Y en relación con las cuentas también, después pasamos a otros temas, Coalición Canaria lo que critica y lo que ha criticado Pedro Sanginés es que, bueno, que esas cuentas son así también porque el centro turístico se ha autocondonado, digamos, el canon que le tiene que pagar al Cabildo y de ahí los beneficios. Si le quitas lo que... No. Es que el problema está... El problema está en la confusión y a mí me sorprende que una persona que haya estudiado empresariales cometa estos errores en contabilidad y en cuentas, ¿vale? La imputación de los cánones siempre está en las cuentas contables, ¿vale?
Otra cosa es la que tú pagues en unos meses porque tienes problemas, que tú llegas a un acuerdo con la red tributaria para aplazar y fraccionar. Eso son cosas totalmente distintas, que nada tiene que ver. Pero se ha pagado en 2020, por ejemplo, 2021. Estamos compensando el canon. ¿Por qué? porque el Cabildo, es decir, por cierto, que salía aquí diciendo que teníamos una deuda de 1 millón y pico de euros. No hay ninguna deuda de 1 millón y pico de euros. Lo que pasa es que el Cabildo, es decir, con Hacienda, nos debe más de 1 millón de euros en cosas que hacemos, en actos que nos encargan. Lo de la agencia tributaria, ¿te refieres? Claro, lo que salió publicado. En actos que nos encargan, ¿no? Vamos a ver, si a mí el Cabildo me encarga Volcanic, el Volcanic de Tías lo hicimos nosotros, la Feria Artesanía lo hicimos, bueno, prácticamente hacemos un montón de cosas que el Cabildo que no se ven. Claro, yo le paso la factura, entonces hay que compensar canon con deuda. Eso es lo que se está sucediendo, que estamos compensando canon con deuda, nada más. Es decir, ¿eso se puede hacer? Hombre, sí. Claro, sí. Si tú me debes un dinero y yo te debo otro, compensamos, se acabó la historia y están con los informes de compensación de deuda. Es decir, que se ha pagado entonces los 2 millones y pico que antes se pagaban. Antes nunca jamás en la vida se han pagado 2 millones de euros. No, es decir, que no engañen a nadie. Es decir, no engañen a nadie. Nunca se ha pagado 2 millones de euros. El canon del Cabildo, te saco todas las auditorías, ha sido de 1 millón de euros, de 600.000 euros, hasta que llegamos nosotros, desde la red tributaria se entendía que tenía que ser un canon que no te llevara pérdidas. Ahora lo entienden de otra manera. Pero siempre ha sido o un canon fijo hasta el 2014 que regularon 8 millones de euros que tenían de pérdidas hacía un montón de años, incluso de la gestión de Pero no es un canon fijo, porque yo siempre he tenido entendido que el Cabildo es un canon fijo. No, y variable, depende. Desde el 2014 se estableció un canon fijo, el 80% de los beneficios. En el 2018 y 2019 lo que se hizo fue lo siguiente. Pusieron un canon desde el Cabildo de 5 millones que no se pagó, es decir, que se compensó. ¿Por qué? Porque en el 2016 y 2017 le dieron fondos de FEDECAN para gasto corriente. Entonces, ¿qué dijo el Cabildo? Claro, yo te estoy dando 12 millones de euros para gasto corriente, claro, devuélvemelo porque te vas a liberar. Entonces, en el 2018 compensaron canon con subvenciones. Eso es de lo que habla Pedro. ¿Sabes? Que debería estudiar un poco más lo que es una cosa y otra. De todas maneras, confunde y hace confundir a la gente. Pero lo que está claro es que la gestión de los centros... Bueno, lo importante es que los centros, a pesar de todo, están ahora reflotados completamente económicamente. Eso para mí es lo más importante, porque muchos dudábamos que con la política que usted inicialmente empezó en plena crisis, sin acogerse a los trabajadores a los ERTE y los centros cerrados, pues podía provocar un descalabro para las cuentas. De momento han escapado bien. Escapado no, es decir, tenemos un potencial económico que jamás en la vida ha tenido los centros, que nadie le quepa la menor duda. En esos años que no se pudo abrir, que se escapó bien porque no se fue a la ruina. Y los centros han hecho más actividad que no tiene que ver con los centros, sino el tema cultural, que yo creo que enriquece mucho, que son intangibles, ¿no? Que eso... Yo creo que es importantísimo, ese millón de euros. Déjame, es que no he hecho ninguna pregunta. Bueno, ahora Lance, pero es que ayer estuvo aquí tu amigo Samuel Martín y dijo que ustedes criticaban, y usted especialmente criticaba mucho, y el PSOE, pero sobre todo usted criticaba mucho el utilizar trabajadores temporales de empresas de las ETT famosas, y que ahora dice que han batido récord en el año 2022. Tiene razón. Es decir, yo hay cosas, es decir, al igual que te digo, que una persona que ha estudiado empresariales no puede sentarse aquí a decir las barbaridades que dice. Es decir, al igual que te digo que sí es verdad que nosotros este año hemos tenido que tirar de ETT mucho más de lo que se tiró en el 2018 y en el 2019. Explico las razones. Primero, por cada contratación de ETT que tienes una penalización diaria por trabajador de 30 euros. Es decir, que si yo tengo un evento, lo contrato esas horas y con la nueva reforma de la ley laboral le tienes que pagar una penalización de 30 euros. Claro, cuando tú tienes un montón de eventos, date cuenta, tú sabes la cantidad de eventos que tuvimos nosotros este año. Fue algo brutal. Para llegar a 6.100.000 euros, échate a reír lo que tuvimos que trabajar y hacer eventos. Entonces, ¿de dónde se nos ha disparado las ETT? Prácticamente de las penalizaciones que tuvimos que pagar. Y luego se tuvo que compensar las subidas salariales que se hicieron con carácter retroactivo, con lo cual a muchísimas ETTs que te iban pagando durante todo el año, como con carácter retroactivo a 1 de enero había que pagar los salarios, a final de año tuvimos que pagar todo eso, ¿sabes? Todo ese... Pero bueno, pero en cualquier caso yo es que... No, pero yo digo, yo reconozco las cosas. Pero yo creo que la utilización de trabajadores temporales en momentos determinados
Sí, no, sin duda. son necesarios y cualquier empresa de servicio como es los centros turísticos lo tiene que utilizar. Sí, sí, sí. Otra cosa es que a lo mejor ustedes cuando estaban en la oposición, pues oiga, les gustaba criticar esas cosas. No, pero vamos a ver, pero que yo soy honesto. Yo no estoy engañando a nadie. Al igual que te digo que parece mentira que venga alguien de empresa que ha estudiado empresarial a decir las barbaridades que dice, también te digo, oiga, pues sí es verdad, hemos gastado más en el... Pero el gasto de personal ha bajado, ¿no? Sí, según, claro, sí. según los datos. Sí, ha bajado, los datos de personal han bajado. Y hemos contratado más, es decir, y hemos hecho contrataciones. Lo que pasa es que ha habido un montón de jubilaciones, prejubilaciones, que hemos ido prejubilando a gente, entonces hemos ido compensando. ¿Qué ocurre? Que desde mayo hasta prácticamente diciembre nos hemos desbordado, esa es la realidad. Ahora van a salir 16 plazas de camarero, 18 plazas de cocinero, para evitar todas las ¿Y contrataciones. ahí se puede presentar cualquiera? Sí, cualquiera, la sacaremos. Estamos No era con como antiguamente, ¿no? De trabajo fijo. De trabajo fijo. Para suplir todas las ETTs que tenemos. Pero claro, eso ha sido por un problema de desborde. ¿Y cuándo se convoca? Porque eso va ahora, a ser, en breve. 18 cocineros. No, Sí, no, sí, tanto No, cocinero. porque se han dado de baja, me imagino. Claro, que varios. hay bajas, hay que cubrir bajas, es decir, el trabajo que tenemos es brutal. Es Hombre, es que decir, la ETT Pues va a haber- lo más que se va a haber cubre para cola, el ¿no? sector de hostelería. Sí. Va a haber cola porque si precisamente un trabajo apreciado en la hostelería es precisamente... es que date cuenta que estamos contratando un montón de TT que tendríamos que tener fijos en plazas, por gente que se nos ha jubilado, que nunca se ha cubierto desde hace muchísimos años, entonces hay que cubrirlo y hay que ¿Ahora mismo darle cuánto está la estabilidad. plantilla? 370. Pero 360 ya con los prejubilados, con los jubilados y Sí, tal. sí, con los prejubilados. Con- Los jubilados ya no te cuentan. ya Con no los te prejubilados sí te cuentan porque hasta que Sí, no se hasta que jubilen no están- sea- te cuesta dinero. contagia. Pero sí, 370 es una plantilla muy grande. Relacionado, Benjamín, con el tema de las cuentas que presentaste el otro día, yo una curiosidad, porque las cuentas ahí están, pero ¿y qué se piensa hacer con todo ese dinero de beneficio? ¿Hay algún proyecto que llame la atención? Sí, bueno, evidentemente, es decir, hay que Son recuperarse. 3 millones y pico, ¿no? De beneficio. 5. 5. 5,5. Millones da para mucho, ¿eh? Sí, claro, pero date cuenta que, por ejemplo, es decir, tú lo que tienes que pensar es que esos 5 millones no están ingresados en la cuenta, sino que vas cobrando dentro de un tiempo, porque hay montajes, es decir, eso va... Una cosa es la cuenta, otra cosa es la Y que se tesorería. viene de unos años malos. Efectivamente, y que hay que cubrir años malos, y que tenemos que pagar y compensar canon, y que tenemos que, por ejemplo, muchas de las cosas que te dije van con subvenciones, pero otras con fondos propios. Es decir, a las guaguas, por ejemplo, que hemos comprado 8, dio para financiar 7, y nosotros compramos la octava. Los coches daban para financiar 6 y hemos comprado 9, es decir, a todo le vamos a poner, o sea, a todo vamos a ir con fondos Van a propios. hacer inversiones propias. Pero es como los hoteles. Vamos a arreglar el monumento al campesino, el monumento a la fecundidad con fondos propios, vamos a asfaltar el castillo con fondos propios, es decir, hay muchas cosas que vamos a hacer con Digo fondos esto propios. porque también los hoteles, y muchos restaurantes, pero sobre todo los hoteles, le pasa lo mismo que han tenido un buen año. Pero hay que cubrir. Pero están así porque tienen que estar pagando y amortizando Efectivamente. deudas anteriores. Muchos de ellos, gracias a los créditos ICO, están vivos. Las Pero el pólizas de crédito crédito. ICO que ha tenido que pagar ya Por eso porque llama había crédito. un tiempo. Sí, no, pero que tiene que pagar todo porque el gobierno facilitaba el crédito prácticamente a cero, creo que era. Prácticamente hacerlo así. Pero había que pagarlo en un tiempo. tiempo determinado. Y Después mucho- se aplazó, creo que se Sí, aplazó se y dio más aplazó. tiempo para que la gente pudiera Sí, respirar. Pero así recuperar. todo ya creo que se ha Sí, cumplido este año. Y después a mí, si me puedo, ya cambiando de, por lo menos yo, si nadie quiere hacer preguntas con respecto a las cuentas, pues yo no voy a seguir con las cuentas, pues tampoco me entero mucho de ellas. El tema de... Usted la cuenta que se entiende es la que usted tiene en el bolsillo. yo sí sé leer las cuentas, que tampoco soy bobo, pero bueno, una cosa que ya veremos a ver. Hombre, porque don parece Pedro, que nadie tenemos ha dicho que usted no, sea yo bobo. lo sé, pero que no, pero que, No, lo, que pero no que soy, usted- lo que no soy un especialista ni estudié cómo era Empresarial. económica o empresariales. Y ni te voy a preguntar porque seguro que se va a salir el tema del islote de la Fermina. ¿Y por qué le va a Pero preguntar? Te voy a preguntar por el estarás almacén. contento. Pero no, sí estoy Te contento, hemos pero yo- abierto el almacén, Sí, te pero vamos yo- a abrir la Fermina. Pero yo quiero la terraza del almacén. Estamos en eso. La terraza del almacén pasa una cosa. Es insaciable. Es insaciable, no para, ¿eh? No, lo que pasa es que le gusta tardear. Él es más de tardeo. sí, Se está claro. haciendo mayor y ya no Sí, sale por las sí, noches. y no lo Valentín. sabes tú No, bien. lo que pasa, Benjamín está ahí. Benjamín. Mira, lo que Ya- pasa ya es me que equivoqué. no La se primera puede, vez, es decir, necesitamos que se peatonalice ese cruce para poder pasar con bandejas, si no, no podemos. Claro. Una vez que se peatonalice, Y ahí entonces eso montamos se va a la terraza. eternizar.
No sé, vamos a ver si el ayuntamiento, yo espero que sí, que va a cambiar de alcaldía. El próximo alcalde va a ser Alfredo Mendoza y eso estoy convencido de que va a volar. Hombre, lo que sí, aprovechando lo del almacén, lo que sí que bueno, volvió a funcionar fenomenalmente, yo no estuve, pero me lo dijeron, lo de las uvas filipinas o coreanas, ¿no? que estuvo muy bien y creo que hubo una buena recaudación además ese día, ¿no? Se nos desbordó. Normalmente siempre hacíamos dentro del almacén y siempre veía gente, pero este año dijimos, vamos a ver, aquí está todo el mundo con ganas de salir, con ganas de fiesta, y así fue y esa es la realidad, ¿no? Y creo que también Arrecife fue un éxito y los centros también. Pusimos un escenario en la calle, con barras en la calle, y aquello se nos desbordó. Y ahora el carnaval, porque es la siguiente fiesta, creo que el ayuntamiento no quiere hacer verbenas en el almacén, eso he escuchado. ¿No? Eso dicen, en el almacén, perdón, en la plaza del almacén. En la plaza del almacén. Tendremos que contraprogramar algo, digo yo. Bueno, hablamos después. Hablando del almacén. Hablamos después. Tú sabes que yo quieto nunca estoy. Tú sabes que yo siempre soy un algo poco. Se te está ideando, algo se está ideando. Benjamín, yo suelo ir al almacén, cuando puedo, suelo ir a comer y ahí a pasar un rato, porque la verdad que es un buen restaurante y siempre hay buen ambiente, sobre todo. Y lo que uno busca en un sitio, sobre todo, es el buen ambiente y un servicio extraordinario, porque hay que reconocerlo, que hay un servicio extraordinario. Pero lo que me dice la gente, y me decían algunos de los trabajadores ahí que se están quejando, de que los fines de semana se cierre, creo que a las 11 la cocina y a las 12 ya la gente tiene que irse fuera. ¿No se puede prorrogar como antiguamente hasta la 1? Yo creo que hay que acostarse pronto. Tú ya vas teniendo una edad, hay que ir. Nos ha dicho ya viejo. Tú ya vas teniendo una edad. Yo por suerte, pronto, yo a las 11 ya me voy a acostar. Además, hace yo a las 11 frío, me voy, pero hace frío, yo le tienes que dije taparte. que son otros clientes los que le gustan hasta la haría falta la GTT, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por cuestiones de personal? No, por cuestión de personal, porque es decir, te cuestan más contrataciones, es decir, por una cuestión de ajustar los horarios a la plantilla también, no puedes alargarlo todo lo que quisieras, ¿no? Eso no es fácil. No, digo porque solamente, sobre todo la gente lo que dice el viernes y el sábado, ¿no? Que cuando más novelera está. Preguntarte, Benjamín, la última vez que coincidimos aquí en Café de Periodistas, estaba la polémica famosa del museo de Jason de Cairel, el sacar las esculturas, varias esculturas del fondo del mar. Y hablamos también de que había un comunicado de la Federación de Empresarios Turísticos que cuestionaba también cómo se había... Y en aquel momento usted dijo algo de que se iba a plantear incluso su relación con la Federación de Empresarios Turísticos. ¿Eso ya se ha calmado? ¿Cómo está la cosa? Hombre, no estamos en el mejor momento, evidentemente, no vamos a engañar a nadie, no estamos en el mejor momento porque evidentemente nosotros somos parte de la Federación Turística, pagamos una cuota todos los meses y habrá que sentarse a hablar. Sí, es verdad que no hemos tenido tiempo, pero... Habrá que sentarse a hablar y ver cuál es la relación que vamos a mantener, centros y Federación Turística, ¿no? Eso es más que claro. Que debería ser una relación normal sí, debe ser una relación normal, pero tienes que entender también que los centros tienen que defender su parte, no la de terceros. Nosotros defendemos nuestra parte y no la de terceros, y no podemos estar haciendo cosas o promoviendo cosas para que terceros estén contentos, no. Estar todos en armonía y no solo criticar a los centros turísticos, ¿no? Porque a mí también me gustaría... Oye, pues que se hablara bien también. No que se hablara bien, que se contara toda la verdad o que se contara todo por parte de la Federación Turística. Precisamente, no sé si mi gente será tan diligente, porque no se lo he dicho, que hay un corte de la noticia de Susana Pérez de Azolán, el tercero en concreto, que valora, precisamente porque ella creo que estuvo en el Consejo de Administración donde se aprobaron las cuentas, ¿no? Y valora precisamente, en este caso, las cuentas de los centros. No sé si tenemos posibilidad de verlo. Más facturación sí, derivado de esa revisión de precios por la inflación, más beneficios no, puesto que los costes también se han incrementado, como digo, partidas de hasta el 30 y 40%. Las empresas, el sector turístico, además no solo de Lanzarote, de Canarias y en general de España, bueno, pues podemos decir que no han tenido mayor beneficio, sino que a la vista está de que si se ha incrementado, ha habido un mayor incremento en el ingreso, en la facturación, derivado y en consecuencia directamente de la inflación, ¿no? Hay otros indicadores que no mostraban esos datos positivos, como por ejemplo las pernoctaciones. Recordamos que íbamos diciendo que llegaban más turistas, pero que recortaban sus noches de estancia. Bueno, ahí no me han puesto el corte. No, estaba hablando, se lo dije que el número 3, pero no me ha entendido muy bien la realización. Era el corte que necesitábamos porque lo otro era hablando de que efectivamente se ha ingresado más dinero en Lanzarote, en Canarias en general, pero es verdad que los costes
por la inflación pero aquí también ha sido mayor. Pero eso no tiene que ver Pero para aclarar... No, pero, pero no estaba contestando a nada de esto. No, vale, pero para aclarar conceptos. Cuando hablas del beneficio neto, haces la resta de entre lo que ingresas y lo que gastas. Es decir, ¿sabes? Para que no... Sí, no, pero ella lo que dice no es mayor, es que... si tienes los mismos ingresos y gastas más, tu beneficio es menos. No, ellos lo que dicen pero el beneficio neto es la resta. Que los hoteles y el negocio turístico en general en Canarias ha aumentado en 270 y tantos millones en el año 2022 con menos personas. Y que pero que eso no significa que hayan ganado más dinero que otros años, sino que lo que ha permitido es que se pueda mantener o resolver de alguna manera los costes de la inflación que ha habido. Es decir, un hotel antes, como este donde estamos nosotros, el Arrecife Gran Hotel, hemos pagado antes pues 10.000, 15.000 euros de luz al mes y ahora paga a lo mejor 50, 60.000. Sí, no, está claro. Vamos a ver también. Yo no es por echar flores a mi gestión o a nuestra gestión en este caso, pero también hemos hecho un ahorro de costes brutal. Es decir, en luz hemos cambiado de compañía, hemos sacado todo a concurso. Yo lo siento, antes no había gestión. Mire, yo les voy a poner un ejemplo y me lo han escuchado un montón de veces. Y como esto, lo multiplican por una empresa que factura 32 millones de euros, ¿vale? En los centros, todo el mundo imprimía en color, con máquinas de renting. La fotocopia en blanco y negro vale 0,3, la fotocopia en color vale 0,8. Para trabajar, para el día a día. Decisiones tontas de gestión, ¿vale? Oye, ¿usted quiere imprimir en color? Ponga una clave. Para tu día a día imprimes en blanco y negro. Eso fue un ahorro de 1.200 euros al mes. Al año son 12.000, son más de 14.000 euros. Me refiero, es decir, son decisiones bobas que te ahorran un montón de dinero. Y así todo, entre cartas, por ejemplo, cartas de 60 platos. Tú no puedes tener en un restaurante cartas de 60 platos. Cartas de 15, normalmente, no tienes tantas mermas, todo lo consumes. Y el término que me encanta a mí es lo de escandallar los platos. El escandallar, es que no sé todavía ni lo que es. Escandallo. Escandallamos hasta los cafés, Pedro. Para Oye, por cierto, hay una noticia de última hora y creo que es de relevancia. Presupuesto del Cabildo, mañana presentación. En el Castillo. Sí, en el Castillo de San José, precisamente, después de 2 años. Es una gran noticia, veremos a ver en qué consisten los presupuestos. Y yo, que parecía que les había dejado la pregunta más facilona de todas, pues vamos a hablar un poco del hilo de la Fermina. No, pues yo le voy a preguntar ahora, pero usted no me ha dejado, me saltaste con el almacén. El hilo de la Fermina, por fin, ya tiene que saberlo todo el mundo. Inauguración, el sábado 28, es una inauguración pequeña, con puertas cerradas, con invitación por la tarde. Para presentarlo a medios de comunicación y demás. Y a la sociedad. A partir del lunes a las 10 de la mañana estará abierto hasta las 5 de la tarde, horario de los centros. Vamos a arrancar con una cafetería para desayuno. Es decir, Hombre, pues esto desayunito, no viene muy bien a ustedes les vienen de maravilla. La cafetería va a tener una sorpresa, hemos recuperado a alguien para mí bastante especial. A nosotros bien, a la empresa no mucho porque se me van a entretener mucho tiempo allí. Bueno, usted no ficha. ¿Y aquí no ficha? Entonces ya lo verás y yo creo que haciendo bocadillos, sándwiches, es decir, una variedad bastante buena. ¿Y comidas dan también o no? No, comidas todavía no. Vamos a empezar poco a poco con los desayunos, ir poco a poco lanzando. ¿Cuánto personal necesita de momento, inicialmente? Entre camareros, que son unos 5 cocineros, 2 jardineros, limpiadores, es decir, allí va como unas 11, 12 personas. 11, 12 personas. Por lo tanto va a ser complicado que dé beneficio. No, eso no va a dar beneficio. ¿Se va a poder utilizar la piscina por los usuarios? En principio o sea, no. Pero creo de beneficio, hay que abrirlo. Benjamín, yo creo que hay que abrirlo. Yo creo que no se puede perder un espacio único que tenemos en la Marina de Arrecife. Y más allá de los propios habitantes de Lanzarote. No se puede disfrutar. Claro, y luego yo creo que como se cierra a las 5 de la tarde, no sé si los fines de semana también se cierra también. Sí, en un principio sí. Aquí hay que arrancar. Y luego vamos a ir viendo qué es lo que hacemos. Me parece bien. Pero abre sábado y domingo también. Sí. Pero me parece bien que se pruebe, porque tampoco tenemos que decir, oye, que el dinero de todo cuesta y hay que intentar que si encima no va a dar beneficio, se gaste lo menos posible. Pero sí es cierto que hay un beneficio que no se ve. Por mucho que el Cabildo, que al final el Cabildo o los centros turísticos, que al final es de todos nosotros, pierda un poco en esa explotación, va a ganar mucho la isla y va a ganar mucho la capital. Sí. Y por lo tanto yo creo que era compensa con los 5 millones esos de beneficio. Será por dinero ahora. No, con los 5 millones de beneficio no, porque el problema era que no lo tenía y que el interventor viera la viabilidad
y que la parte creo que no va a perder ni un duro porque se lo paga el Cabildo y el Ayuntamiento. Sí, bueno, una de las luchas fue compartir los gastos a tres bandas. Uno de los retrasos fueron ese, que fue hincapié nuestro de los centros. Aquí... Es decir, que las deudas para pagadas todos. entre tres, Claro, si los centros siempre van a pagar la fiesta, ¿no? Se sobrellevan mejor. Exacto. Pero, ¿sabes? Yo calculo, usted me dijo una vez aquí que... En torno a los 500 y 600 mil euros de pérdida. Bueno, en fin. En torno, es lo que calculamos. Después hay que ver la fin, realidad. Por ejemplo, ya estamos cerrando hasta eventos. Con eso tú sabes. Pero ya por eso veremos. digo que después se puede hacer, que es lo que yo quería decir y añadir, que aunque se cierra a las 5, yo me imagino que cuando haya Cuando evento hay un especial, evento, pues se abre. se abre. Exacto. Y sobre todo para aquí se puede hacer actuaciones, cuestiones Conciertos, culturales, por ejemplo. Conciertos. El punto de partida del Arrecife en vivo será ya de forma Me imagino segura, que- Bueno, supongo. nosotros tenemos el Arrecife de las Músicas, que todos los años es allí, que ya va por su segunda edición y está siendo un éxito. Pues, don Benjamín... Oye, espera, y hay una actuación me están también echando, que... ¿eh? Pero sí, no, no, que viene Estrella Morente y Quique Estrella Morente y que- Quique Morente a Sí, Jameos que del está Agua, haciendo muy está casi todo vendido. En 3 días está todo full. Es la primera vez que los hermanos van a actuar de forma conjunta. Y estamos pensando si a lo mejor tenemos que sacar un segundo día, ya veremos, porque se ha vendido todo volando. Y ellos están encantados de si hubiese una segunda actuación, que no tendría ningún problema. No, ya nos tenemos que ir y le agradezco que haya estado aquí, pero ayer, digo, para que usted conteste, porque no le viene, pero a ver lo que le parece a Benjamín y a Valentín y a Benjamín también si quiere opinar, que opine. y al amigo Pedro. En fin, ayer le preguntaban a Samuel Martín de Coalición Canaria si ese run que hay por ahí de que Pedro Sánchez podía ir a reforzar la lista de HDI como segundo, si usted se lo cree, realmente es una tontería o puede tener algún viso de realidad. Hombre, estas cosas, yo no veo a Pedro Sanginés de dos en el Ayuntamiento de Arrecife. Sí que lo veía más pues como dos en el Parlamento de Canarias, sobre todo porque... No, eso no significa que no puede ir de dos a No, también podría, pero claro, lo de los dobletes volvemos otra vez lo podrían mismo. hacer, dicen algunos los que creen que esa posibilidad existe. Yo Entonces, creo que es muy remota. entonces si mantienen el doblete y tal, entonces sí lo podría ver incluso más... Para reforzar, porque las cosas están muy ajustaditas, ¿no, Valentín? Benjamín, no sé, yo no tengo... No, digo en general, en los partidos que están las cosas ajustadas. No sé, la verdad Las que ahí encuestas, los sondeos hablan de que, en fin, que las cosas ahí podrían... No, yo creo que los sondeos están claros. El Cabildo de Lanzarote creo que Loli va a rozar la mayoría absoluta, no me cabe ni la menor duda. En el Ayuntamiento de Arrecife considero y creo que va a haber prácticamente un triple empate. Y no me cuesta prendas decirlo, yo creo que van a estar todos en torno a 7 o en torno a 8, los tres partidos. Desaparecen todos los pequeñitos. Y todos los pequeñitos. Los tres por Creo eso que lo son van a tener 24. complicado, pero después usted piense, y usted piense, es decir, por un hecho muy sencillo, 21 y yo te tiene pongo los el ejemplos 23. fáciles, ¿no? 25. En Canarias, Coalición Canaria está mal, ¿eh? Es decir, todos los datos, no hay ni una encuesta que le dé que suba, todo lo contrario, que tiene una bajada pronunciada, y eso es reflejo en el resto. Coalición Canaria, desde mi punto de vista, y ojalá que, oye, que se mantengan durante muchísimos años, tanto Migdalia como HDI, tanto de secretaria como de vicesecretaria, y que los hagan fijos para toda la vida. Han destrozado el partido, en Aría están rotos por la mitad. A mí me llegó un rumor que incluso querían quitar a Víctor para volver a presentar a Maxi Acuña. No, pero es que el que lanzó ese rumor es el mismo que lanzó Es lo de Pedro interesado, Sánchez. es un rumor interesado. En Yaiza están destrozados, en San Bartolomé, pues mira cómo están, se han separado también la gente del Concorde con la gente de Coalición. No, ya, de todas maneras, es verdad que no lo tienen hubo una fácil, decisión. Yo no por nada, déjame que yo no he pero intervenido. Yaiza tiene un buen candidato, por lo que dicen allí. Menos mal que es bueno para los números, pero con perras por medio, porque 3 por 8 son 24, no caben ni concejales en el ayuntamiento. No, 7-7 estará empatado. ¿Cuánto hay ahora? ¿9? 6 y 5, pues Sí, estarán 6 y empatados 5, entre 7-7. Y el PSOE lo ha tenido que hacer muy bien para llegar a tanto. Yo creo que Bueno, sí. el PSOE a poco. En el ayuntamiento, a digo, poco en que el mejore el ayuntamiento. candidato que tenían antes, yo coincido con él, puede mejorar mucho, porque con todo lo que hubo. Además, en el la otra PSOE vez, siempre estamos fuertes en Arrecife. Benjamín, no tengo Un saludo, que muchas se me va a gracias. enfadar la gente de realización que tiene que ir a comer. Aquí estamos como los centros turísticos, cerrando en tiempo y hora. Muy bien. Valentín, muchas Saludos. gracias. Pedro también. Nosotros no es una amenaza, pero mañana aquí vamos a estar a la misma hora. Buenas tardes.